Hola, hoy te invito a conocer conmigo una de las baterías de costa mayores de la costa mediterránea que faltaba por documentar en este canal. Si quieres conocer los restos de lo que fue la batería de costa L9 del ejército español, quédate conmigo y te lo enseño. Y ahora quiero que pongan mucha atención a este detalle que ya he hablado en vídeos anteriores, concretamente en el de Punta Falconera, que les invito a ver para que puedan comparar las dos baterías. Como pueden ver, existe una disposición de lo que eran los emplazamientos de las baterías que normalmente tenían forma de trapecio, forma trapezoidal. Eso se hizo así durante un tiempo. Sin embargo, en ocasiones el trapecio era desplazado de sitio. En este caso se encuentran las piezas 4 y 3 colocadas en este lado y después, más detrás de la montaña, existen las piezas 1 y 2, pero colocadas de esta manera, de forma que conforman prácticamente un triángulo, unas con otras, como una especie de diente de dragón casi perfecto, que les permitía cubrir una buena parte del territorio. Era un emplazamiento donde se encontraban piezas de artillería García Lomas de un alcance de 10 kilómetros, con lo que prácticamente cubrían hasta casi exactamente la frontera con Francia, la frontera marítima con este país. Esta era la artillería de costa más al norte que existía en esta zona de costa, de la Costa Brava catalana, y se encuentra pues dentro de lo que eran las instalaciones de las baterías de costa mayores, como se podría decir. Después existían otras baterías secundarias de apoyo a estas que tenemos, y la L9 es prácticamente la última que faltaba por documentar de esta zona de costa, de la costa mediterránea, concretamente la costa catalana. No muy lejos de la garita del control de accesos de estilo modernista que les acabo de enseñar, ya se encuentra la entrada a lo que fue el puesto de mando y observación de la batería L9 de Punta Arnella. Como ven, hay que abrirse paso por aquí. Para ello les sugiero venir con ropa que les cubra las piernas, ya que existe vegetación de este tipo, vegetación desértica, estilo cactus, que les puede complicar bastante el acceso. Y ya tenemos pues aquí el acceso a lo que es el puesto de mando. Vamos a entrar para irles enseñando la instalación en detalle. Aquí tenemos los restos de lo que era el encofrado que utilizaban para pasar lo que eran los cables de comunicaciones y de electricidad. Pronto verán la estructura con la que se hacía esto. Todo esto normalmente fue removido, porque esta fue una instalación que estuvo ocupada por los militares hasta finales de la década de 1970. A partir de entonces se abandonó todo. Aquí tenemos restos del puesto de guardia. Los techos eran bastante altos en sí. Y aquí tenemos donde estaba alojado el grupo electrógeno del complejo. Aquí se puede ver los restos del lugar donde estaba emplazado. Y la zona donde se encontraban pues los distintos controles de los cuadros de mando eléctricos para dotar de electricidad a toda la instalación. Un detalle, tenían suelo de madera.
y la instalación continúa hacia abajo. Voy a empezar a mostrárselas de arriba hacia abajo. Aquí tenemos lo que era el puesto de mando, que era donde antes estaba el comandante de la guarnición, y de donde se arreglaba la batería. Este era el puesto de mando con el observatorio principal. Aquí tenemos los restos de lo que era la chapa que se utilizaba para cubrir lo que era el puesto de mando y protegerlo incluso de las ráfagas de viento en caso de invierno, y que facilitaba también el camuflaje. Y aquí, como curiosidad, podrán ver, comparado con lo que eran las baterías de Punta Milá y las de Punta Falconera, las L8 y la L5, por ejemplo, aquí no se encuentra el pedestal en el que se colocaba el telémetro para arreglar el tiro. O sea, esto aquí parece no haber existido, sino que aquí sencillamente pues se utilizaba más, era para arreglar el tiro como puesto de mando. El puesto del telémetro se encontraba ubicado aquí abajo, concretamente. Aquí se puede apreciar bien lo que era la chapa que cubría y protegía la instalación de los vientos, facilitaba el camuflaje. Bien, ahora abandonamos lo que era el puesto de mando y vamos a continuar por estas galerías. Aquí se encuentran los restos de lo que era el encofrado donde colocaban los cables, distintos cables que iluminaban el complejo, y los cables que eran de los sistemas de comunicaciones. Buen día. Hola, buen día. Y que reglaban el tiro desde aquí. Aquí tenemos la entrada desde el exterior. Para que la puedan ver bien. Vean los detalles de lo que eran las puertas. Era chapa de metal cubriendo lo que era un armazón de madera. Y aquí tenemos restos de lo que era el encofrado. Hostia. Y aquí hemos llegado a lo que han convertido en una especie de rocódromo improvisado, en donde sin embargo estuvo emplazada una de las baterías. Aquí tenemos un visitante. Estos son los alojamientos de repuesto inmediato para la batería, y aquí se encuentran los restos donde estaba emplazada una García Lomas de 100 milímetros. Sin toda esta vegetación debían tener una vista que cubriera todo lo que era la zona marítima a proteger desde aquí. Para que tengan un detalle de lo bien camuflada que está la instalación, ya desde el exterior aquí tenemos lo que es
el puesto secundario del telémetro. Hay que acercarlo para que lo vean bien. A ver si lo ven bien. Apenas se puede distinguir, miren. Y aquí tenemos lo que es el puesto de mando. Son apenas visibles desde esta distancia. Imagínense cómo era desde una distancia mayor. Al principio, donde estaba el visitante, teníamos lo que era la segunda batería. En total eran 4 piezas de artillería García Lomas las que estaban emplazadas en este lugar, con un alcance de 10 kilómetros aproximadamente. Era una pieza de artillería que tenía la particularidad de que fue muy innovadora en su tiempo, ya que tenía un mecanismo de repuesto automático que le daba una cadencia de tiro superior a las piezas de su tiempo. Se trata de una pieza de artillería que fue diseñada ya a finales del siglo XIX, casi en plena guerra de Cuba, en la que, para los que no lo saben, esa fue una guerra que España tuvo con los Estados Unidos, en la que se perdió pues los restos de las colonias del Imperio Español, y que fue lo que acabó de liquidar a España como imperio. Y aquí tenemos pues lo que es la batería número 1, en la que también estaba emplazada una pieza de artillería García Lomas. Aquí tenemos los restos del mecanismo de ruedas dentadas que se utilizaba para movilizarla. Y aquí podemos ver un detalle de lo que eran las chapas y el mecanismo de cierre. Eran de madera con chapa metálica para proteger el recinto. Procederemos a entrar para que lo vean. Y ya la batería vista desde dentro. Vamos a enseñarles el mecanismo en detalle. Vean el detalle de las ruedas dentadas, que a pesar del paso de los años se mantienen, bueno, prácticamente intactas, mira, como pueden ver. O sea, es increíble el trabajo de ingeniería y mecánica que había aquí. Esto, a pesar de tener piedras aquí ahora mismo, bueno, se conserva, quitando el óxido y todo, pues bastante bien. Tenemos que recordar que las piezas de artillería utilizadas para la defensa costera en España tenían un origen naval, provenían de diseños originalmente hechos para la armada. Aquí tenemos un detalle de lo que eran los puestos de repuesto inmediato. Todavía se mantiene la numeración pintada, como pueden ver. 2, 3, 5, 4. Un detalle muy curioso, ¿eh? No hay un número 1 aquí. Miren los detalles de cómo se sostenía el encofrado de madera, donde se colocaban los distintos cables que llevaban las comunicaciones y el alumbrado a la instalación. Aquí tenemos un detalle, mira, de los cajones que utilizaban para guardar material. Fascinante, sencillamente, ¿eh? Vamos a iluminarlo para que lo vean bien. Mira, fascinante. De este lado, la madera aún se conserva fresca aquí en el interior. Increíble. Para que vean cómo llegaba esto desde la entrada hasta el interior. Y aquí tenemos pues lo que fue la antigua entrada, que actualmente se encuentra muy llena de malezas e inaccesible. Ya por aquí no se puede entrar.
Bien, y vamos a empezar nuestra entrada por la pieza número 4 de todo el conjunto. Esta ya sería la batería 4 por dentro, y como pueden ver, la vista panorámica que tenían, con la que cubrían prácticamente hasta la frontera, prácticamente hasta los límites con Francia. Las piezas se encontraban interconectadas entre sí. Aquí están detalles del encofrado que usaban para colocar los distintos cables. A ver, que se vea bien. Y aquí tenemos los distintos alojamientos y emplazamiento para munición. En este caso, aquí tenemos una interconexión, ya que todo el complejo se encontraba comunicado con una serie de trincheras que ahora se encuentran pues cubiertas por la vegetación, pero que en su momento no era así. Aquí tenemos un detalle de lo que era el techo y la escalera que te llevaba a esta zona. Y por aquí, por este lado, hay unas trincheras que comunicaban con estas dos piezas que tenemos aquí ahora mismo. Volvemos a penetrar al interior para enseñarles el resto. A ver, colocamos bien esto. Por aquí se encuentra la dirección de la batería número 4 y por aquí se encuentran los restos de la batería número 3, que es a la que nos dirigimos ahora mismo. Estaban todas interconectadas en general. Aquí tenemos restos de basura porque aquí han estado viviendo y durmiendo, lamentablemente, pero bueno. Aquí tenemos la entrada a la batería, que está completamente tapiada, y ya por aquí tenemos los restos de lo que era la tercera batería, con su emplazamiento de la pieza García Lomas, como siempre, y una fantástica vista panorámica de todo el conjunto hacia este punto conocido como los caminos de ronda, antiguos caminos de patrulla utilizados sobre todo por la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad en general, para combatir el contrabando, entre otras cosas, en los años de la posguerra.